Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos a Jesús en Nazaret. Era el lugar donde él se había criado. Y en el día de reposo, cuenta la palabra de Dios, que él entró en la sinagoga como era de costumbre y se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Y es interesante, pero él halló el lugar donde estaba escrito en Isaías 61, 1, 2, algo que él se apropió de la palabra. El libro de Isaías 61, 1, 2 dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Ese día el Señor dijo: esta palabra se ha cumplido, hoy se cumple. Entonces, ese inicio de ministerio de Jesucristo hace suya las palabras del profeta Isaías y declara que su mensaje, que su ministerio estaban dirigidos a los pobres, a los oprimidos, a los quebrantados de corazón, aquellos que estaban cautivos y se sentían oprimidos. Y también declaró el año agradable del Señor. Era una medida social del pueblo que perdonaba las deudas que venían acumuladas. Era un mensaje revolucionario. Sabe, amados, el Señor Jesucristo nos ha llamado a un trabajo serio de restauración. La iglesia muy frecuentemente se ha dedicado a hacer la primera parte de ese llamado. Y esa primera parte es evangelizar, dar las buenas nuevas, hablar de la salvación, de la vida eterna. Y en eso la iglesia ha sido muy eficaz. Pero cuando leemos San Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra del Señor nos muestra en San Juan 3:17 de algo muy especial que la iglesia se ha olvidado. Jesús no vino solo para salvar al hombre. Él también vino para reconciliar consigo todas las cosas. Él habla de sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa palabra mundo es el cosmos, para que el cosmos sea salvo por Él. Está hablando de restauración. Entonces, es un mensaje de misión integral. El Señor está hablando de salvación del hombre y también de conciliar todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20, dice así la palabra del Señor: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así
las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, mis amados, es por eso que la palabra de Dios dice que la fe verdadera debe acompañarse de obras. Y la fe sin obras es muerte. Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y el versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Entonces notamos que como iglesia tenemos una gran responsabilidad de responder a las necesidades del mundo. Las personas solo viven interesados en su fe, en creer en Jesucristo, en llevar el evangelio, pero la palabra de Dios dice que debemos de preocuparnos por las necesidades del mundo. Entonces nuestro ministerio es ministerio integral. La respuesta entonces a la pregunta ¿qué es el ministerio integral? Es la respuesta a las necesidades del mundo global. Entonces, mis amados, es por eso que la Iglesia Cristiana de la Familia, con el brazo de la Fundación Renuevo, trabaja en el ministerio de transformación social, alcanzando a los pobres y oprimidos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Vemos en la palabra de Dios ese ejemplo de Jesús cuando sana un leproso. Marcos capítulo 1, versículo 40 y 41. Dice así la palabra del Señor: vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, mis amados, el leproso, en primer lugar, vemos que él se reconoció necesitado. Y también vemos que Jesús tuvo misericordia de él. Extendió su mano y le tocó. Esa expresión es muy fuerte, principalmente en aquel tiempo, porque los leprosos eran marginalizados. Él tenía que estar fuera del campamento, se raspaban la cabeza y ellos se vestían como leprosos. Ellos tenían que colocarse objetos de lata o entonces de un sonido que los identifique que ellos estaban cerca. Se raspaba de la cabeza y cuando escuchaban que alguien pasaba, ellos deberían decir: inmundo, inmundo, inmundo. Hasta la comida tenían que dársela en el suelo. Era gente marginalizada. Y vemos a Jesús extendiendo su mano para tocar al leproso. Él extendió su mano y le dijo, respondiendo a la afirmación del leproso: si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo: quiero ser limpio. ¿Sabe? El deseo de Dios es que la Iglesia Cristiana de la Familia extienda la mano. Y la mano que tenemos de acción social se llama Fundación Renuevo. A estas personas que tienen necesidad y que también tengamos misericordia acercándonos a ellos familiarmente para ayudar a los niños desamparados. Yo quiero comunicarles que tenemos un poco más de 200 niños de los cuales cuidamos todos los días, de la mañana hasta la tarde. Son madres, mayormente madres solteras, que no tienen con quién dejar a los niños. Ellos van, los depositan en la iglesia, los cuidamos integralmente y en ese trabajo estamos en una alianza estratégica con el municipio, con la prefectura, y estamos trabajando con algunas instituciones que hacen caridad. Entonces, sabe, y también estamos dedicados a hombres y mujeres en situación de riesgo.
a través del Centro Canaán de adultos, de varones, y estamos comenzando una nueva obra de mujeres, Canaán de mujeres. Entonces, con el objetivo de que estas personas se integren a la familia cristiana y a la sociedad con Cristo. Es muy fácil vivir nuestra vida sin importarse de esta gente. ¿Cómo la iglesia debe portarse? Mis amados, como iglesia tenemos que prepararnos para poder aceptar, para poder respetar, para poder mantenernos al lado de personas que sufren, y sufren no solamente enfermedades, sino flagelos como vicios, vicios de opresión. Entonces, ¿cómo debe actuar la iglesia? San Juan, capítulo 8, versículo 4 al 11, nos muestra de la actitud de Jesucristo, nuestro Maestro. Dice así la palabra del Señor. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Así como Jesús abordó a aquella mujer adúltera, no debemos ser religiosos como los fariseos. En la iglesia del Señor tiene que haber una visión de integrarnos con todos. La palabra del Señor dice que en la iglesia no hay ricos, no hay pobres, no hay clases sociales, no hay cultos, no hay ignorantes, porque todos somos uno en el Señor. Tenemos condiciones diferentes, pero tenemos que entender de no hacer acepción de personas. Entonces vemos que Jesús no la acusó, Jesús no la condenó, no la marginalizó, no le dijo: vete, pecadora, adúltera. Hay gente que hace campaña contra los homosexuales y le ponen letrero: los homosexuales se van a ir al infierno. ¿Ustedes creen que es la mejor expresión de amor de la iglesia? Que se mueran las prostitutas, los adúlteros se van al infierno. Y es una realidad, pero Jesús sabía también eso. Él entonces amó al pecador y aborreció el pecado. Nosotros como iglesias, de acuerdo con este texto, no tenemos el derecho de tirar piedras a los adúlteros, a los fornicarios, a los homosexuales de este mundo. Debemos, como Jesús, amar a los pecadores, pero aborrecer el pecado. Entonces, debemos, como iglesia cristiana de la familia, traer consuelo a los enfermos que están batallando con sentimientos de rechazo, sentimiento de falta de protección, personas que no se sienten amadas, que no se sienten con valor, personas que tienen sentimientos de enojo, de temor, de confusión, de culpa. Como iglesia no podemos ser indiferentes contra el dolor humano. Y es por eso que debemos pasar tiempo con aquellos que se sienten desvalorizados,
aquellos que se sienten con el autoestima bajo, con un mensaje de identidad y destino pobre, porque ha venido de parte de Satanás, personas que se sienten de poco valor. Entonces, muchas de esas personas como consecuencia están en la calle, en los vicios, en el pecado, prostituyéndose, entonces haciendo de su vida cualquier cosa. Es por eso que como iglesia debemos primeramente presentar a ellos el plano de salvación. Debemos tener y presentar también misericordia del Padre a través de su Hijo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe esa expresión de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es importante que usted lo entienda. Muchas personas critican a los creyentes evangélicos porque no le oran a la Virgen María, o entonces piensan que no amamos a nuestras madres, o entonces piensan que los santos no tienen lugar y no tienen espacio en el cristianismo. ¿Sabe? Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque fue el que dio su sangre para cumplir esa misión de muerte. El Hijo de Dios, que era Dios y estaba con Dios y estaba en el cielo, descendió del cielo por obra del Espíritu Santo. Y por un milagro fue concebido. El Verbo se hizo carne por una acción milagrosa del Espíritu Santo. Y entonces ahí el Mesías, el Salvador, creció en el vientre de una mujer virgen, santa, intachable, una mujer especial, amada. Pero esa mujer es humana. Y como todos los humanos también, todos, sin excepción, dice la Biblia, necesitamos de Salvador porque somos pecadores. Y ella misma dice: me engrandece mi espíritu y mi alma te alaba, Dios mi Salvador, porque has mirado la pequeñez de tu sierva. Esas palabras están en Lucas capítulo 1, del 45 para adelante. Entonces, ella explica que es humana, pero muchas veces nosotros no entendemos lo que significa el ser el Cordero de Dios. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios para limpiar los pecados del hombre, de la mujer pecadora. Pero ese pecado no transformaba el interior del hombre. Por eso Jesucristo vino para ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Con una diferencia: Él tiene poder para cambiar la naturaleza. Es por eso que como iglesia debemos cambiar la cultura de muerte por la vida. El diablo vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús, según la palabra en San Juan capítulo 10, verso 10, Él vino para darnos una vida abundante. Y hay mucha gente que piensa que la vida abundante está en los bienes que tenemos, y está errado. Eso puede llevarnos a la avaricia. Lucas capítulo 12, versículo 15, dice así la palabra del Señor: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, cuando yo digo lo que dice San Juan 10:10, estoy hablando de una vida abundante con los valores cristianos en nuestro corazón. Pensando entonces en la posibilidad de la vida eterna con Jesucristo. San Juan capítulo 10, versículo 10, dice así la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, mis amados, debemos primeramente entonces presentar el plano de salvación a todas las personas. Tenemos que decir a la gente que a través de Jesucristo podemos llegar al Padre.
que no existe otro camino para llegar al Padre, que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Esa vida abundante está en Jesucristo. Debemos entonces ofrecer información adecuada a la iglesia sobre aquello que hacemos, el pilar servicio, donde la Fundación Renuevo es nuestro brazo de acción social. Y debemos educar al pueblo con los principios cristianos, los principios bíblicos, porque son ellos que nos dan una vida abundante. Cuando el hombre vive los principios de Dios, tiene éxito en todo. Y muchas veces, amados, podemos escuchar un evangelio diferente. Venga, reciba la unción de prosperidad. Pero el Señor nos enseña, para ser próspero, usted tiene algunas metas que cumplir. Tiene que dar el diezmo. Tiene que ofrendar para el pobre, para el necesitado. No puede gastar más de lo que usted gana. Tiene que pagar lo que debe. Y debe ser responsable con su casa, con su familia. Esos son principios de prosperidad.